Nos quedan varios temas, pero a ver, brevemente, el tema Moreira no se puede pasar por alto porque vimos la detención y liberación en pocas horas de un personaje clave de esta historia, del endeudamiento del gobierno de Moreira y de esto que está en el trasfondo, que es las acusaciones sobre falsificación de documentos oficiales, mentira las calificadoras, mentira Hacienda para obtener el endeudamiento enorme que tiene Moreira, el gobierno de Coahuila. Y luego lo que vino después, que es no solo el endeudamiento que ahora se reconoce, sino la aprobación en el Congreso de Coahuila para otro endeudamiento, para hacer frente al endeudamiento que ya se había establecido, y luego la negociación que ya existe con los bancos que le van a prestar a Coahuila los miles de millones de pesos necesarios para hacer frente a sus compromisos, a cambio de 2 puntos, no sabemos. Denise Dresser. Mira, todos esos son datos que ya conocemos desde hace semanas, excepto lo de la aprehensión y posterior liberación de este funcionario del gobierno de Coahuila. Pero quizá lo más relevante aquí es que ahí sigue siendo el presidente del PRI. Sigue siendo la figura pública de uno de los partidos más importantes del país, el que representa al partido, el que es su voz oficial. Y incluso han cerrado filas detrás de él en diferentes momentos, los altas jerarcas del partido. Y habría que preguntarse, bueno, ¿qué mensaje está mandando el priismo al apoyar a Moreira después de estos escándalos que son cada vez más verificables? Ahí están los documentos, ahí están las falsificaciones, ahí están los sellos apócrifos, ahí está. ¡Qué audaces! Sí, y están las investigaciones de la Secretaría de Hacienda revelando que incluso hubo complicidad dentro de la propia Secretaría para permitir esto. Pero entonces, ¿por qué no el PRI obliga a Moreira a renunciar? Y el hecho de que no lo haga, creo que revela mucho sobre el PRI. Brevemente, Sergio, perdón. Sí, para resaltar el aspecto positivo. Este asunto es un ejemplo paradigmático de la importancia del periodismo de investigación. Porque es un tema que sale, es una investigación del periódico Reforma, que saca y sigue y está llevando el asunto a al terreno en el que se encuentra México actualmente en términos de legalidad y justicia. Ya sabemos que no hay sanción legal, pero a través de medios independientes sí puede haber sanción moral. Lorenzo. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Porque se puede falsificar papelería oficial para obtener primero 1,000 millones, luego otro préstamo de 1,000 millones. No estamos hablando de poca cosa. ¿Existe gobierno? Si uno puede falsificar eso, y son dos. El que engañó y el que fue engañado. Dos partes. Vamos a poner el énfasis en la otra parte. Desde la Secretaría de Hacienda, o sea, desde el gobierno federal, se tenía el enchufe requirió de las dos partes. ¿Quién era secretario de Hacienda en 2010 cuando esto ocurre? Cuando tiene lugar el Cordero, que es ahora el precandidato supuestamente favorecido por el gobierno federal. Entonces, si Moreira le pidió a sus subordinados que hicieran este fraude, en el gobierno federal hay alguien que aceptó hacer el fraude y también hay un responsable que debe de dar la cara. Los dos. Bueno, no están dando la cara a los dos, dice Denise. El PRI se está haciendo que le habla a la Virgen. Y del otro lado, ¿quién está hablando? Porque se están haciendo tarugos ambos. Y el conjunto es lo que nos dice que el gobierno está francamente... el concepto de gobierno a lo mejor ya no le conviene. Es otra cosa más débil. Bueno, entramos en la recta final. ¿Querías agregar algo? Entramos en la recta final y hay un elemento que traías a la mesa, Sergio, que me parece importante y que nos puede conectar con un último tema. El Latinobarómetro. ¿Cómo anda el pulso en la región y en México sobre el tema de la democracia? Porque al final la apreciación de la ciudadanía sobre el tema de la democracia tiene que ver con estos temas, con la funcionalidad de un gobierno o disfuncionalidad de un gobierno en los temas que hemos abordado esta mañana y otros tantos. Pero tienes ahí los datos que se dan a conocer recientemente.
Si estamos en la lona, de 23 países que mide Latinobarómetro, somos el país que menos satisfecho está con la democracia. El que menos. El que menos. Es decir, estamos realmente, no estamos satisfechos, y creo que un repaso a los temas, a la prensa o lo que comentamos el día de hoy, lo justifica. Y nos faltarían muchos temas, todos, porque el país está inmerso en la corrupción, la pobreza, la violencia, y que es el resultado en buena medida de que las instituciones no están funcionando. Y alguien tan mesurado y cuidadoso como Alejandro Moreno, el encuestólogo del Grupo Reforma, es muy claro, concluye un artículo en Enfoque diciendo: la democracia mexicana está en crisis. Y creo que es una frase que resume de una manera muy gráfica. ¿Tienes los datos, Sergio? Sí. Porque hay que dar el dato de lo poco que aprecia, o lo bajo que tienen los mexicanos el aprecio a la democracia, porque eso es importantísimo. Creo que al decir estamos más abajo, o los más abajo, ¿cuánto fue? El 23% de la población mexicana adulta está satisfecha con la democracia, y el 73% está insatisfecha. 73. Estamos por arriba en insatisfacción que Guatemala, Colombia, Honduras, muy por abajo de Nicaragua. ¿Será por eso que el expresidente de México se pregunta qué hacer en su libro? ¿O por qué? Y se explaya en Mexicali. ¿Será por eso que tiene esta necesidad de guiarnos de nuevo? ¿De qué expresidente estaremos hablando, Carmen? Del que escribe libros. Son varios, ¿no? Los que escribieron libros, pero habían prometido... dice Enrique Krause. Ah, sí, refritos. Habías prometido el lunes pasado que algo diríamos de... Exactamente. De Salinas de Gortari y su libro. Bueno, cerremos con eso, si les parece bien. El que quiera decir algo al respecto de Carlos Salinas de Gortari, su libro... lo que efectivamente fue motivo de una larga conversación con Enrique Krause. En la parte final hablamos del libro de Salinas y sobre las alusiones que en todo caso también están puestas ahí respecto a los que estamos aquí presentes y otros personajes. ¿Algo que decir, Sergio Aguayo, sobre el tema? Mira, nos critica a los de esta mesa y otros más por intelectuales orgánicos de diferentes poderes, pero en su libro y en sus presentaciones no ha hablado de el otro ángulo. Él recibió $850 millones a través de la partida secreta, y en uno de los prólogos a su libro anterior explica que los utilizó para distribuirlo entre diferentes personajes, entre ellos intelectuales. Y eso me hace preguntar, o creo que sería útil que nos dijera cuáles fueron los intelectuales orgánicos del salinismo, cuánto recibieron y a cambio de qué. Y sería bueno saber para qué usó toda la partida secreta, por qué era necesario que fuera secreta. Era legal en aquel entonces tener esa partida, pero que nos lo... Pero la más alta que recuerdo... Bueno, el propio Miguel de la Madrid dijo que era altísima. Alguien señaló que parte de lo que su hermano tenía en Suiza era de esa partida secreta. A saber cómo era secreta, pues quién sabe. Pero un punto interesante es que la sociedad mexicana no se muestra escandalizada por el hecho de que ese expresidente esté ahora tratando de estar en el centro de la escena pública. De la escena pública, con un discurso político que pareciera totalmente ajeno a los orígenes de su presidencia, que fueron 1988, y que ese origen no se borra, no se puede borrar. ¿Por qué hay todo un grupo del PRI que lo acoge y le da un espacio, un nicho, para que vuelva a tener alguna presencia política, cuando debiera una sociedad que se respeta a sí misma, debiera rechazar por principio ese intento de decirnos: yo no hice nada malo, al contrario, mi sexenio estuvo muy bien, los errores vinieron después con Zedillo, etcétera, y yo me considero libre de toda culpa y dispuesto
a guiar moralmente a la República. ¿Quién está mal? ¿Salinas o la República o los dos? Yo creo que vivimos un proceso de falta de memoria colectiva y hay que recordar, creo que es el papel que deben jugar los medios frente a Carlos Salinas. Simplemente recordar quién es y qué hizo, qué ocurrió durante su sexenio, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari, las cuentas en Suiza, el asesinato del otro hermano, las conversaciones grabadas entre Adriana Salinas de Gortari y su hermano desde la cárcel que el gobierno de Ernesto Zedillo reveló, la crisis de 1994, la devaluación, la peor debacle económica que México había sufrido hasta ese momento. Bueno, ese es el legado que Carlos Salinas de Gortari deja tras de sí y en el cual habremos que insistir todos los días. Pues ahí está, yo creo que el tema de la desmemoria es grave, en efecto, y la desfachatez de la mano de la desmemoria. Yo creo que es muy importante no perder de vista el peso y el valor que en su momento tuvieron las declaraciones, un conjunto de declaraciones voluntarias del expresidente Miguel de la Madrid hablando del enriquecimiento de la familia, de su arrepentimiento por haber puesto a Carlos Salinas de Gortari en los tiempos en donde el presidente ponía al que seguía, su arrepentimiento por no haber sabido, dijo, de la moralidad de los Salinas. Esa expresión está grabada, está dicha en una conversación que sostuvimos con de la Madrid en mayo de 2009, y ni se diga esa otra que es una joyita, que se captó en un receptor telefónico con Luis Telles, cuando en una charla de amigos libremente soltó aquello de Carlos Salinas se robó la mitad de la partida secreta. Es un tema de enorme importancia, que tiene que ver con el asunto de la corrupción, del cual no habla, por supuesto, en el quehacer. Evidentemente, dentro del quehacer, para tomarle la palabra y tomarle la pregunta, qué hacer como ciudadanía frente a un expresidente de la República que es capaz de, efectivamente, tratar de erigirse como una especie de guía moral de la sociedad y de voz crítica del entorno público en nuestro país. Sergio. Mira, los que se consideran iluminados les dicen a los demás lo que tienen que hacer, pero jamás se aplican a sí mismos. Pero de eso te acusa. Jamás. Bueno, aquí la última pregunta que yo haría es: ¿de quién quiere ser intelectual orgánico Carlos Salinas de Gortari? Dice Krause que del PRI. Puede ser del PRI, puede ser del gobierno, pero ciertamente no creo que de la sociedad, porque que yo sepa jamás se ha acercado una comunidad de base a saber lo que quieren ellos en este momento. Bueno, pues ahí está. Yo creo que era importante escuchar a Sergio, a Denise y a Lorenzo. Están las otras expresiones que se han dado por parte de ustedes. Con Javier Solórzano estuviste, Sergio, con Proceso. Hay un texto muy interesante donde lo equiparas a Santana. Haces una evocación histórica. El síndrome de Santana, que después de fracasar intenta volver a México y se presenta. Quizá al final ya estaba, no estaba en sus 5 Santana, pero es una necesidad que hasta que muere. Quiere seguir siendo un hombre importante en México cuando ha fracasado de manera rotunda, me refiero al señor Santana, y entonces se me preguntó en Proceso, ¿de dónde venía ese afán de algunos expresidentes por querer mantenerse en el centro de la política? Y bueno, lo encuentro en Santana y el síndrome de Santana. Bueno, para despedirnos, ¿por qué no recordamos estos breves momentos donde Luis Telles habla de la partida secreta? Y con esto nos despedimos, el tema queda ahí abierto. Luis Telles hablando de eso, se robó la mitad de la partida secreta, hablando del expresidente de México. En el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas, pero que Portillo desposó al país. Y Salinas al final también. La grabación es real. Sucedió cuando yo trabajaba en la iniciativa privada. No hay ninguna razón por la que tenga que renunciar, por eso estoy aquí con ustedes,
para decirles la verdad, reconocer que la grabación es real y reconocer que lo que comenté es indebida porque no tenía fundamento, mi comentario no tenía fundamento alguno y como comento, nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Y dónde llega finalmente a la Paula? No puede regresar, de plano no puede regresar, ya ni quiere. La Paula no quiere regresar. ¿Sabes qué? Que les entra un rollo. Se hizo muy amiga de la esposa de José Ramón López Portillo y traen el rollo de que el país no les agradece lo que hicieron por él. ¡Ay, qué horror! Y entonces, y Ana Paula ya trae ese rollo también. Y bueno, en el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas. Pero Portillo destrozó al país. Y Salinas al final también. Bueno, esto fue lo que Luis Telles, en esta grabación que es real, como él mismo lo reconoció, aunque después hizo la aclaración del caso que no tenía elementos para demostrarlo, pero es una conversación de alguien que estuvo tan cerca precisamente del gobierno de Ernesto Zedillo y del propio Salinas, en todo caso, con el tránsito de un gobierno hacia el otro. Y qué decir para cerrar, bueno, pues Miguel de la Madrid, el expresidente de México, doliéndose precisamente de haber dejado a Salinas de Gortari en el gobierno por muchas razones, pero particularmente por el tema de la corrupción. Dicho con todas sus letras el expresidente de México diciendo que se había arrepentido por no haber conocido, como decíamos, la moralidad de los Salinas de Gortari. Para despedirnos, Lorenzo, Sergio, Denise, nos vamos a la pausa con estos audios de la conversación sostenida con el expresidente de la Madrid en su casa de Coyoacán el 13 de mayo del año 2009. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. ¿Negocios ilícitos? ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Nos quedan varios temas, pero a ver, brevemente, el tema Moreira no se puede pasar por alto porque vimos la detención y liberación en pocas horas de un personaje clave de esta historia, del endeudamiento del gobierno de Moreira y de esto que está en el trasfondo, que es las acusaciones sobre falsificación de documentos oficiales, mentira las calificadoras, mentira Hacienda para obtener el endeudamiento enorme que tiene Moreira, el gobierno de Coahuila. Y luego lo que vino después, que es no solo el endeudamiento que ahora se reconoce, sino la aprobación en el Congreso de Coahuila para otro endeudamiento, para hacer frente al endeudamiento que ya se había establecido, y luego la negociación que ya existe con los bancos que le van a prestar a Coahuila los miles de millones de pesos necesarios para hacer frente a sus compromisos, a cambio de 2 puntos, no sabemos. Denise Dresser. Mira, todos esos son datos que ya conocemos desde hace semanas, excepto lo de la aprehensión y posterior liberación de este funcionario del gobierno de Coahuila. Pero quizá lo más relevante aquí es que ahí sigue siendo el presidente del PRI. Sigue siendo la figura pública de uno de los partidos más importantes del país, el que representa al partido, el que es su voz oficial. Y incluso han cerrado filas detrás de él en diferentes momentos, los altas jerarcas del partido. Y habría que preguntarse, bueno, ¿qué mensaje está mandando el priismo
al apoyar a Moreira después de estos escándalos que son cada vez más verificables. Ahí están los documentos, ahí están las falsificaciones, ahí están los sellos apócrifos, ahí está. ¡Qué audaces! Sí, y están las investigaciones de la Secretaría de Hacienda revelando que incluso hubo complicidad dentro de la propia Secretaría para permitir esto. Pero entonces, ¿por qué no el PRI obliga a Moreira a renunciar? Y el hecho de que no lo haga, creo que revela mucho sobre el PRI. Brevemente, Sergio, perdón. Sí, para resaltar el aspecto positivo. Este asunto es un ejemplo paradigmático de la importancia del periodismo de investigación. Porque es un tema que sale, es una investigación del periódico Reforma, que saca y sigue y está llevando el asunto a un terreno, al terreno en el que se encuentra México actualmente en términos de legalidad y justicia. Ya sabemos que no hay sanción legal, pero a través de medios independientes sí puede haber sanción moral. Lorenzo. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Porque se puede falsificar papelería oficial para obtener primero 1,000 millones, luego otro préstamo de 1,000 millones. No estamos hablando de poca cosa. Existe gobierno. Si uno puede falsificar eso, y son dos. El que engañó y el que fue engañado. Dos partes. Vamos a poner el énfasis en la otra parte. Desde la Secretaría de Hacienda, o sea, desde el gobierno federal, se tenía el enchufe requirió de las dos partes. ¿Quién era secretario de Hacienda en 2010 cuando esto ocurre? Cuando tiene lugar el Cordero, que es ahora el precandidato supuestamente favorecido por el gobierno federal. Entonces, si Moreira le pidió a sus subordinados que hicieran este fraude, en el gobierno federal hay alguien que aceptó hacer el fraude y también hay un responsable que debe de dar la cara. Los dos. Bueno, no están dando la cara los dos, dice Denise. El PRI se está haciendo que le habla a la Virgen. Y del otro lado, ¿quién está hablando? Porque se están haciendo tarugos ambos. Y el conjunto es lo que nos dice que el gobierno está francamente... el concepto de gobierno a lo mejor ya no le conviene. Es otra cosa más débil. Bueno, entramos en la recta final. ¿Querías agregar algo? Entramos en la recta final y hay un elemento que traías a la mesa, Sergio, que me parece importante y que nos puede conectar con un último tema. El Latinobarómetro. ¿Cómo anda el pulso en la región y en México sobre el tema de la democracia? Porque al final la apreciación de la ciudadanía sobre el tema de la democracia tiene que ver con estos temas, con la funcionalidad de un gobierno o disfuncionalidad de un gobierno en los temas que hemos abordado esta mañana y otros tantos. Pero tienes ahí los datos que se dan a conocer recientemente. Si estamos en la lona, de 23 países que mide el Latinobarómetro, somos el país que menos satisfecho está con la democracia. El que menos. El que menos. Es decir, estamos realmente, no estamos satisfechos, y creo que un repaso a los temas, a la prensa o lo que comentamos el día de hoy, lo justifica. Y nos faltarían muchos temas, todos, porque el país está inmerso en la corrupción, la pobreza, la violencia, y en... ¿qué es el resultado? En buena medida